Estimados embajadores del arte de América, artistas del Bicentenario, miembros vitalicios de la Cruzada y Museo Itinerante del Continente Americano. Vamos a iniciar con Honduras, vamos a iniciar de mayor a menor. Vamos a iniciar en este momento con, miren, tenemos a don Roque Zelaya en la convocatoria. Felicidades, maestro Roque Zelaya, por Honduras. Vean ustedes, acuérdense que Honduras es la muestra más grande en el Bicentenario. Por los momentos, porque México está que se le acerca y Brasil está que se acerca también. Tenemos ahora, miren a ustedes, a Julio Vizquerra, maestro Julio Vizquerra, en la convocatoria intercultural artística del Bicentenario de América. Felicidades, maestro. Tenemos entonces a Rolando López Troches, vean ustedes, en la convocatoria intercultural artística del Bicentenario de América. Tenemos al maestro Vallardo en la convocatoria intercultural artística del Bicentenario de América. Tenemos a Alfredo Martínez Ponce, felicidades, maestro, en la convocatoria intercultural artística del Bicentenario de América, celebrando los 200 años del continente, del continente americano, aquí en el Perú, cada país del continente. Tenemos a Juan Pablo Delgado, felicidades, maestro. Juan Pablo Delgado en la convocatoria intercultural artística del Bicentenario de América. Ven ustedes qué lindo, miren ustedes qué hermoso, ¿ves? Miren cuánta gente, miren qué éxito más hermoso total. Y yo quería hacerlo de noche para que vean ustedes lo hermoso que es. Tenemos a Rosel Barralaga, maestro Rosel Barralaga, un grande artista de las artes plásticas hondureñas. Felicidades, maestro, y bienvenido a la convocatoria intercultural artística El Bicentenario de América. Tenemos aquí al maestro Darío Rivera Trejo, un grande artista y escultor hondureño. Felicidades, maestro. Es una honra tenerlo en la convocatoria intercultural artística El Bicentenario de América. ¡Wow! Vean ustedes qué lindo. Tenemos al maestro David Pineda, un artista hondureño. Maravilloso, maestro. Una honra tenerlo en la artista, tenerlo como artista, como invitado, como embajador, como artista del Bicentenario en la convocatoria intercultural artística El Bicentenario de América. Tenemos entonces a Elías Díaz, un grande maestro, considerado el botero de Honduras. Mire qué lindo, felicidades, maestro, por acompañarnos en la convocatoria intercultural artística El Bicentenario de América. Tenemos a Fidencio Aguilar, un artista naif, autodidacta, pero un grande maestro de Honduras. Es una honra tenerlo con nosotros, maestro, en la convocatoria intercultural artística del Bicentenario de América. Tenemos a Rubén Salgado, maestro Rubén Salgado, un grande maestro de Valle de Ángeles, vive en Valle de Ángeles. Saludos y felicidades, gracias por estar en la convocatoria. Tenemos a Julio Sanabria, un grande artista hondureño. Para nosotros es una honra tenerlo en la convocatoria intercultural artística El Bicentenario de América. Tenemos a Dania Navas, felicidades, maestra, y muchas gracias por estar en la convocatoria intercultural artística El Bicentenario de América, celebrando los 200 años del continente americano. Tenemos a Sonia Flores en la convocatoria intercultural artística El Bicentenario de América, qué hermoso tenerla aquí. Tenemos a Victoriano Díaz Montes, una honra tenerlo, maestro. Felicidades por su obra maravillosa en la convocatoria intercultural artística El Bicentenario de América. Qué hermoso, vean ustedes, qué lindo. Vean ustedes, esta es nuestra exposición de los 200 años en el Perú. Felicidades. Tenemos al maestro César Rendón, uno de los grandes artistas hondureños. Felicidades, maestro, por honrar la convocatoria intercultural artística El Bicentenario de América. César Rendón en la convocatoria. Tenemos a un grande escultor hondureño, nada más ni nada menos que Jesús Zelaya, un grande maestro de las artes plásticas, un escultor, un orgullo del continente americano. Tenemos a Lázaro Tito Venegas, felicidades, él es del sur, un orgullo del sur. Lázaro Tito Venegas, con una obra conmemorativa a los 200 años. Así pinta el continente americano sus 200 años. Tenemos a un grande artista que desde niño ha impactado las artes plásticas y es el maestro Johnny McDonald. Felicidades y bienvenido. Es una obra Patrimonio de América
Johnny McDonald y Bayardo. Felicidades, maestro. Tenemos al artista Walter López. Felicidades. Él es uno de los artistas, ¿verdad?, impulsores en Honduras, ¿verdad? Un artista que iniciamos, acuérdense, en el 2021 con él y con la JAP. Así que felicidades, maestro. Tenemos a Wilmer Sandré, un grande amigo, ¿verdad? Es una obra que pintamos juntos para los 200 años en Honduras. Tenemos a un grande maestro, ¿verdad? Y él es el organizador y coordinador en Comayagua del Bicentenario de América. Entonces tenemos a Gustavo Rivas, un grande maestro de las artes plásticas. Tenemos a una obra Patrimonio de América de Alexi Castillo, un grande artista maravilloso de Honduras. Felicidades y gracias por estar en la convocatoria intercultural artística el Bicentenario de América. Hermoso, felicidades, maestros. Tenemos entonces, vean ustedes esta belleza, lindo, maravilloso. Tenemos a Orly Córdoba en la convocatoria intercultural artística el Bicentenario de América. Esta es una obra Patrimonio de América, Orly Córdoba. Felicidades, maestra. Ella estuvo en Perú, en mi casa también. Felicidades. Es Mario Gutiérrez, él vive en Europa, en España, y está en la convocatoria intercultural artística el Bicentenario de América. Es una honra tenerlo. Obra Patrimonio de América, Mario Gutiérrez. Felicidades, maestro. Qué hermoso. Tenemos entonces al maestro Marlon Berger Garmendia. Felicidades, maestro. En la convocatoria intercultural artística el Bicentenario de América. Tenemos a Nelson Santín. Felicidades, maestro. En la convocatoria intercultural artística el Bicentenario de América. Tenemos entonces a Pedro Grande Soyuela, un maestro naif de Honduras, maravilloso, en la convocatoria intercultural artística el Bicentenario de América. Tenemos a su hija Noelia Grandes Castro. Felicidades por esta obra maravillosa. Gracias. Tenemos a Lilian Sierra. Felicidades, artista querida. Lilian Sierra. Felicidades a Javier Ordóñez. Felicidades, Javier. Eres un artista que ha estado en México, ha viajado, es un grande artista de Honduras. Felicidades a todos por estar en la convocatoria. Tenemos aquí, seguimos, y estamos con Rosel Alberto Barralaga, hijo. Es una obra Patrimonio de América, de un artista maravilloso. Felicidades. Rosel Alberto Barralaga. Tenemos a Hugo Bustillos en la convocatoria. Maestro, felicidades, una obra maravillosa, una obra Patrimonio de América. Hermoso, Hugo Bustillos, obra Patrimonio de América. Tenemos a Onan Eli Valle. Onan, felicidades. Y sabes que te queremos en la convocatoria intercultural artística el Bicentenario de América. Tenemos a Lucy Michelle. Felicidades, artista querida, en la convocatoria intercultural artística el Bicentenario de América, celebrando los 200 años. Y así luce a esta hora de la noche la convocatoria. Tenemos a Roger Suárez en la convocatoria intercultural artística el Bicentenario de América. Maestro, felicidades y pronto estaremos en tela. Pronto estaremos en tela. Tenemos a Alan Reyes. Maestro, felicidades. Una honra tenerlo en la convocatoria intercultural artística del Bicentenario de América. La Cruzada y Museo Itinerante del Continente Americano. Tenemos a un amigo maravilloso, Edgar Javier Euseda Padilla, en la convocatoria. Yo tengo muchas obras en colección del maestro Edgar y es una honra tenerlo en la convocatoria. Tenemos a Dunia Buruca, felicidades, en la convocatoria intercultural artística el Bicentenario de América. Qué hermoso tenerlos, felicidades. Así luce la convocatoria a esta hora de la noche. Vean ustedes, en un domingo nuestro cierre, la clausura del Bicentenario. Perfecto, vamos ahora tenemos a María Medrano. Felicidades, María Medrano, por venir, maestra, a la convocatoria intercultural artística el Bicentenario de América. Tenemos a Ricardo Guifarro. Felicidades, es una obra Patrimonio de América. Felicidades, maestro, por esa obra maravillosa que honra a toda Centroamérica.
y lo tenemos en la convocatoria intercultural artística el Bicentenario de América. Tenemos a Marjorie Varela, felicidades artista por venir a la convocatoria intercultural artística el Bicentenario de América. Tenemos a Norman Aníbal Álvarez Mixco, felicidades por venir a la convocatoria intercultural artística el Bicentenario de América. Tenemos a Javier Espinosa Zelaya, felicidades por venir a la convocatoria intercultural artística el Bicentenario de América. Tenemos a Arvid Girón, un grande artista hondureño, humilde y grande. Felicidades, maestro. Tenemos a Carlos Rivera Vega, con una obra fresca, con una obra alegre, como él sabe pintar. Un orgullo hondureño. En la convocatoria intercultural artística el Bicentenario de América. Aquí está Honduras presente. Tenemos a Etel Svetlana Funes, una mujer maravillosa, una artista grande de Honduras. Felicidades por venir a la convocatoria intercultural artística el Bicentenario de América. Tenemos a Franklin Valle, un grande artista hondureño. Felicidades por esa composición maravillosa de 1821 en el 2021 y ahora en Lima, Perú, aquí en el Circuito Mágico del Agua. Felicidades Damari García por estar en la convocatoria intercultural artística el Bicentenario de América. Tenemos a un grande amigo, Jonathan Rodríguez, un artista joven, pero un artista con mucho futuro, un escritor, un hombre maravilloso. Felicidades, maestro. Tenemos a Geraldina Aguilar Fonseca. Felicidades, maestra, por esa composición maravillosa en el Bicentenario de América, la celebración de los 200 años. Así pinta el continente americano los 200 años. Tenemos a un grande escultor, Davis Umaña, en la convocatoria intercultural artística el Bicentenario de América. Y así luce la convocatoria. Así luce la convocatoria a esta hora de la noche, hermoso. Tenemos a Byron López, maestro, felicidades, una obra maravillosa mostrando a Honduras. No se puede negar que es Honduras. Byron López Almendares en la convocatoria intercultural artística el Bicentenario de América. Tenemos a Elizabeth Canaca, es una obra patrimonio de América y felicidades y bienvenida a la convocatoria intercultural artística el Bicentenario de América. Tenemos a Eric Vega Aguilar, felicidades maestro, en la convocatoria intercultural artística el Bicentenario de América. Felicidades, porque sus obras han sido muy visualizadas. Tenemos a José Francisco Barahona, maestro, felicidades, un trazo maravilloso, un grande artista de las artes plásticas hondureñas, un orgullo del Bicentenario. Tenemos a Mayra Casiano con ese toque maravilloso, ese pincel maravilloso. Maestra, felicidades. En la convocatoria intercultural artística el Bicentenario de América y así luce a esta hora de la noche nuestra convocatoria. Felicidades. Tenemos a Johnny Castillo, maestro, felicidades. Una obra maravillosa que nos revela Honduras, que cuenta nuestra historia maravillosa. Tenemos a Gelson Betancourt, una obra patrimonio de América en la convocatoria intercultural artística el Bicentenario de América. Felicidades, maestro. Tenemos a Liliana Rodríguez, ella es del sur, de Choluteca. Ella cuenta nuestra historia hondureña, una grande artista con un futuro maravilloso. Tenemos entonces a Luis Fernando Romero. Una gracia y una gloria grande tenerlo, maestro, en la convocatoria intercultural artística el Bicentenario de América. Felicidades. Tenemos a Víctor Mejía Gómez en la convocatoria intercultural artística el Bicentenario de América, celebrando los 200 años. Tenemos a Susana Carpio de Cobo, felicidades, maestra. Tenemos a Richard Girón, felicidades, una obra maravillosa que nos revela Honduras. Tenemos entonces, seguimos con Pedro Mendoza. Tenemos, estamos aquí, Henry Monzón, estamos aquí en la convocatoria intercultural artística el Bicentenario de América. Es una bendición contar con ustedes. Henry Monzón en la convocatoria intercultural artística el Bicentenario de América, celebrando los 200 años del continente americano.
Tenemos a Miguel Sorto, artista maravilloso. Miguel Sorto en la convocatoria intercultural artística El Bicentenario de América. Entonces, Miguel Sorto, felicidades amigo, un grande artista. Un artista maravilloso del Bicentenario. Tenemos a Henry Monzón, tenemos a Pedro Mendoza, tenemos a Josué Venegas, felicidades maestro, en la convocatoria intercultural artística El Bicentenario de América. Tenemos a Douglas Magdiel Martínez, felicidades. Tenemos a Lisette Verónica Figueroa en la convocatoria intercultural artística El Bicentenario de América, felicidades. Tenemos a Luis Noel Carías, con una representación de Honduras muy hermosa. Maravillosa, felicidades. Tenemos a Marvin Mendieta en la convocatoria intercultural artística El Bicentenario de América. Tenemos a Josefina Flores en la convocatoria intercultural artística El Bicentenario de América, felicidades. Así pinta Honduras los 200 años. Josué Lanza Torres, felicidades en la convocatoria intercultural artística El Bicentenario de América, wow. Josué Reina, con ese morazán imponente, felicidades maestro, qué lindo, qué lindo, qué lindo, qué lindo, qué lindo. Tenemos a Jorge Cáceres mostrando esa Honduras maravillosa en la cruzada y museo itinerante del continente americano, celebrando los 200 años del continente. Así pinta el continente americano sus 200 años. Tenemos a Daniel Palac, felicidades Daniel por esa obra maravillosa. Tenemos a Ibda Patricia Trigueros, felicidades artista. Tenemos a Griselda López, felicidades artista. Tenemos a Paola García, felicidades. Tenemos a Flavia Medina, felicidades. Tenemos entonces a Jeremy Rosales, felicidades en la convocatoria intercultural artística El Bicentenario de América. Kevin Mauricio Guevara, felicidades. Cintia Hidalma Ramírez Méndez, felicidades. Entonces Marco Bonilla Ruiz, felicidades. Cándida Díaz Salgado, felicidades. Tenemos a Kelvin Gerardo Reyes. A Kelvin Gerardo Reyes, felicidades. Tenemos a Juan Bautista Hernández, felicidades en la convocatoria intercultural artística El Bicentenario de América. Tenemos entonces a Alan Enrique Mairena en la convocatoria intercultural artística El Bicentenario de América. Isidro España, felicidades. Valery Fonseca, felicidades en la convocatoria intercultural artística El Bicentenario de América. Tenemos entonces a Erasmo Aguiluz García, felicidades. Tenemos a Sharon Martínez, felicidades. Jaco Grandi, felicidades. Tenemos entonces a Renato González, felicidades. Naomi Saldaña, felicidades. Naomi Alvarado, felicidades. Tenemos entonces a Mayra Canda Lorenzana, felicidades. Tenemos a Luis Rivera, felicidades. Tenemos a Lady Almendales Sierra, felicidades. Tenemos a Leticia Zoe Paguada Díaz, felicidades. Tenemos a Yulisa Jarquín Portillo, felicidades. Kendi Reyes Díaz, felicidades. Tenemos a Kelvin Méndez Ramos, felicidades. Tenemos a Juan Molina Godoy, felicidades. Tenemos a Juan Sarmiento Argueta, felicidades. Tenemos a José Chacón Hernández. Néstor Flores, felicidades. Norlin Trimiño Amador, felicidades en la convocatoria intercultural artística El Bicentenario de América. Tenemos entonces a Olga Díaz Rivera, felicidades. Olvin Sandoval, felicidades. Sara Huerve, felicidades. Tenemos entonces a Scarlett Chavarría, felicidades. Cecia Moradel López, felicidades. Sergio Paguada Díaz, felicidades. Tenemos entonces a Suani Ávila, felicidades. Entonces tenemos a Jennifer Gabriela, felicidades. Tenemos a Yuri Randulfo Canali Lago, felicidades en la convocatoria intercultural artística El Bicentenario de América. Irma Luz Parada, felicidades. Isaac Ávila Vega, felicidades. Indira Juliana Hernández Paguada, felicidades. Génesis Rivera, felicidades. Ani Salvador Ramos, felicidades. Abraham Molina Godoy, felicidades. Tenemos a Bárbara Cazuela, felicidades. David Alexis Paz, felicidades.
Bianca Melanie Ortega Rodríguez, felicidades. La convocatoria intercultural artística, el Bicentenario de América. Tenemos a Eduardo Erazo, felicidades Eduardo. Tenemos a Elio Osorio Altamirano, felicidades. Tenemos a Emma Zúñiga Maradiaga, felicidades. Erika Elvirroda, felicidades. Eileen López Méndez, felicidades. Fanny Jacqueline Hidalgo, felicidades. Tenemos entonces a Gerardo Alberto Hernández, felicidades. Tenemos a Kendi Reyes Díaz, felicidades. A Gerson Martínez de Choluteca, felicidades. Tenemos entonces a Gerson Núñez Cardona, felicidades. Tenemos a Gloria Arita Torres, felicidades. Tenemos a María de los Ángeles Membreño, felicidades. Tenemos a Natlán Ramos Rubio, felicidades. Tenemos entonces a Santo Rafael Reyes, felicidades. Tenemos a Sheila Aguilar Elvir, felicidades. Tenemos a Virginia Suyapa Pineda, felicidades. Tenemos a Jensi Contreras Cabrera, felicidades por venir a la convocatoria intercultural artística el Bicentenario de América. Tenemos a Héctor Santos, felicidades. Tenemos a Juan Andrés Hernández, felicidades. Lisa Pastrana López, felicidades. María López Mengíbar, felicidades. Tenemos a Tiara Larisa Lozano, felicidades. Tenemos a Saori Chávez García, felicidades. Tenemos a Cristian Ernesto Sauceda, hijo del grande Johnny McDonald, felicidades. Cruz Bermúdez, felicidades. Bienvenidos a la convocatoria intercultural artística del Bicentenario de América. Alessandra Mejía Silva, felicidades. Brian Bermúdez López, felicidades. Entonces tenemos a Alba Luz Pinto, felicidades. Felicidades a todos los artistas hondureños por esta muestra maravillosa, y así luce la convocatoria intercultural artística el Bicentenario de América a esta hora de la noche, aquí en el circuito mágico del agua. Felicidades.